Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a ver la reflexión de hoy. Gracias al Señor porque nos permite ver la luz de un nuevo día y poder estar en pie. La reflexión está en 1 de Samuel, el capítulo 3, el versículo 10. Y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Te alabo, Padre. Te bendigo y te adoro y te doy gracias por tu presencia y tu amor, por esa misericordia tuya que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por permitirnos oír tu palabra, leerla, entenderla, apreciarla en nuestra vida. Glorifícate, Señor, en nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, hemos visto en la vez pasada qué hacer para entender la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo escuchar o leer la palabra del Señor. El texto que tomamos, a mí me encanta y me apasiona mucho este capítulo de la Biblia, esta historia de Samuel, porque, amado hermano, la lectura, todo esto que nosotros hacemos, el escuchar mensajes, predicaciones diarias, mensajes en el culto, mensajes a través del Zoom, en fin. Pero me pregunto a veces, ¿qué esperamos cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando la leemos? Porque las predicaciones, la lectura bíblica, la lectura personal, son medios que Dios usa para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos. Pero la palabra de Dios solo puede influenciar al creyente dispuesto a recibir y responder al mensaje. Y para ello se necesita, en primer lugar, entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo? Es admiración, es apasionamiento, es manifestar en el hablar o en el actuar, en la práctica diaria, esa pasión, ese fervor, ese frenesí por esa persona que amamos y admiramos. Y en este caso, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra pasión es nuestro Dios. Entusiasmo necesitamos para que cuando escuchemos o cuando leamos la palabra del Señor halle el objetivo en nuestra vida. Si usted lee la historia, dice que el joven Samuel estaba viviendo en el templo. Desde los 3 años él estaba viviendo en el templo y ya tenía como 12 años cuando el Señor lo llamó una noche. Pero Samuel no conocía a Dios, aunque estaba en el templo y servía en el templo, no conocía a Dios. Y cuando escuchó el primer llamado, Samuel, Samuel, él corrió donde el sacerdote Elí para a ver qué él quería. Le dice: ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice: no, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Viene la segunda vez el mismo llamado: Samuel, Samuel. Corre donde el sacerdote nuevamente y él le dice: no, yo no te he llamado. Así que por tercera vez vuelve el Señor y le llama. Y el sacerdote entonces entiende que Dios le estaba llamando, que le iba a hablar a Samuel. Y le dice: ve y acuéstate, y si vuelves a oír la voz, dile: habla, porque tu siervo oye. Para poder oír la palabra del Señor hay que ponerle entusiasmo. Samuel vivió y sirvió en el templo, pero aún no conocía al Señor del templo. La Biblia nos narra que la palabra del Señor era escasa y la visión no había casi, no era permanente. El panorama que se vislumbraba era triste, pero lo que iba a llegar, lo que iba a venir y lo que Dios quería hablarle a Samuel iba a estremecer el corazón de Elí, el sacerdote. Dice: antes que la lámpara de Jehová fuera apagada, él tomó cartas en el asunto.
Y lo lindo del caso es que escoge a un niño, a Samuel, que había sido apartado desde el vientre de la madre para servirle al Señor. Y él le habla y le hace un recuento de todo lo que vendrá. Y le dice los sucesos que están pasando, que los hijos de Eli eran malvados, que hacían esto, que hacían aquello, y que él estaba muy enojado por eso y que los iba a exterminar. Y bueno, el muchachito terminó de hablar con Dios. Imagínense la emoción, la alegría, el corazón se le quería salir del pecho al poder ver al Señor, al poder hablar con Él, al presentársele a Él. Así que Samuel no se cambiaba por nadie. Su corazón latía aceleradamente, estaba feliz. El Señor le muestra todo lo que va a pasar. Y cuando despierta el otro día, el sacerdote dice, cuéntame lo que el Señor te dijo. No me encubras nada, Dios te libre. Y él le contó, le dijo todo lo que el Señor le ha dicho, que iba a haber una guerra, que iban a perder mucha gente, que entre ellos iban a morir sus dos hijos. Y Elí se quedó bien triste, bien preocupado. Se fueron, así sucedió cuando vino el mensajero y Elí escuchó la noticia de que sus hijos también habían sido muertos. Dice que él se cayó hacia atrás y se desnucó. Allí terminó el pobre Elí, pero inició un nuevo hombre, un jovencito llamado Samuel, siendo el mejor profeta que hubo en aquel tiempo. En segundo lugar, para escuchar o leer la palabra de Dios necesitamos una relación con el Señor. No hay cosa más linda que cuando uno está enamorado de una persona y la persona está lejos y nos escribe una cartita, wow, eso es lo más maravilloso que hay. O nos envía una tarjetita o cualquier escrito, eso no se cambia por nada porque es la persona que uno ama. Esas letras son como de oro para uno. Y así que cuando uno tiene una verdadera relación con el Señor, como le pasó ahora a Samuel, ya era una relación íntima de conocer al Señor, de verlo, de escucharlo. Le habló de corazón a corazón. Y Samuel ahora puede decir, conozco a Dios. Y dice que ninguna de las palabras que el Señor le dijo aquel día cayó a tierra. Todo fue tal como el Señor lo dijo. Y este muchachito creció en el Señor, porque la palabra de Dios lo hizo crecer. En tercer lugar, para escuchar o leer la palabra de Dios, tienes que pedirle al Señor que te hable, pero que te hable lo que Él quiere hablarte, no lo que tú quieres oír. El Espíritu Santo te hará entender la palabra. Mucha gente dice, yo no entiendo nada, porque es que no, hay que pedir dirección de Dios. El Señor nos dé el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría para ello. Y esto es lo que debemos hacer para entender la palabra del Señor. Tener una relación con Dios, pedirle a Dios que nos guíe, que nos hable. Y cuando Él nos hable, entender que la palabra debe ser impregnada en nuestro ser y asimilada. En cuarto lugar, la palabra escuchada de corazón a corazón y con humildad nos consuela, nos fortalece, nos transforma, produce paz, trae alegría al corazón, a quien la lee y a quien la obedece. Escucha, es importante escuchar con atención. Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Usted que la lee o usted que la oye, usted es bienaventurado. El que oye las palabras, pero no la oye para hacer un cumplido, no. Usted la oye para entenderla. Dice, y los que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy más que nunca, ahora con esta pandemia, escuchamos palabra mucho más seguido, a diario, diferentes personas, diferentes voces, pero el que habla siempre es el mismo, el Señor hablándonos al corazón para que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas y podamos vivir vidas de santidad. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias
porque tu palabra es lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Tu palabra nos fortalece, nos guía, tu palabra nos da dirección, tu palabra es el pan que alimenta nuestra alma, tu palabra hace entender al simple. Bendícenos a través de la misma cada día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.